Bueno, queridos patitos, estamos con ocasión de la historia referida a Marruecos, ¿no? Y es que Marruecos confirma el veto a los visados españoles de validez limitada para entrar en Ceuta y Melilla. Vamos con el asunto, luego hacemos la reflexión oportuna. Y es que las autoridades marroquíes han confirmado que el veto a los visados con una duración limitada expedidos por los consulados españoles para aquellos trabajadores transfronterizos que quieran entrar a Ceuta y Melilla es una realidad. Según fuentes del diario Al-Andad Al-Maghribia, citadas por el portal de noticias LED 360, las autoridades transfronterizas marroquíes han recibido instrucciones de no aceptar visados de 24 horas expedidos por consulados españoles de Tetuán y Nador. El Ministerio de Asuntos Exteriores ya está estudiando la negativa de las autoridades marroquíes, según confirmó la delegación del gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, a Europa Press, a principios del pasado mes de marzo. Los trabajadores transfronterizos podían entrar en Ceuta y tramitar su documentación ante la Policía Nacional gracias a un visado de validez territorial limitada a la ciudad y una sola entrada a realizar en el plazo de un mes. Tras la reapertura de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla hace casi 2 años, todos los marroquíes que desean acceder a ellas deberán contar con un visado Schengen y ya no se les considera consentir el cruce de estos pasos solo como con su pasaporte a los residentes de las regiones de Tetuán y Nador como hasta 2020. El número de extranjeros documentados con esta figura en Ceuta rondan el millar, aproximadamente el 70% de empleadas del hogar. Antes de la pandemia, en la ciudad había más de 2.200 mujeres marroquíes dadas de alta como cotizantes a la seguridad social en ese régimen y el volumen de personas total que accedía a la ciudad para trabajar regular o irregularmente se situaba en unas 8.000 personas. Es por lo tanto un asunto bien interesante referido al ámbito de la ciudad de Ceuta en relación con Marruecos. Es un elemento interesante porque hay varios puntos a evaluar. El tema de que se dice que la entrada irregular de mercancías en España por Ceuta y Melilla cae un 40% desde 2022. Y es que las entradas irregulares de mercancías se han reducido gracias a las buenas relaciones del gobierno español con Marruecos, aseguró el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Álvarez. El ministro afirmó en el Senado que, debido a esta buena relación y al compromiso de ambos países para conseguir un cruce de mercancías y personas transparente y regular, hay un mayor control en las fronteras que ha beneficiado, entre otros, a los habitantes de la ciudad española de Melilla. Álvarez respondió a una pregunta de la senadora del Partido Popular por Melilla, Isabel Moreno, que consideró una vergüenza que España no pueda introducir ni un cartón de leche en el régimen de viajeros en Marruecos a través de las fronteras de Ceuta y Melilla desde 2020. Y Marruecos sí. Hace 2 años, abril de 2022, España y Marruecos establecieron una hoja de ruta de las nuevas relaciones entre ambos países. En una declaración conjunta se comprometieron con la plena normalización de la circulación de personas y mercancías de manera ordenada, entre otros acuerdos. Salían de una profunda crisis bilateral desencadenada en abril de 2021 cuando el gobierno español, alegre y divertido, permitió que recibiera atención hospitalaria Brahim Gali, líder del Frente Polisario. Esta organización aspira, en teoría, a la independencia total del Sáhara Occidental, la antigua provincia española ocupada por Marruecos en su mayor parte, y de la cual es responsable de jure en las Naciones Unidas, en el Consejo de Descolonización España. La relación se encauzó a través de la carta que el Ejecutivo español Pedro Sánchez, alias Tío Antonio, envió al rey Mohamed VI en marzo de 2022, en la que consideraba la propuesta de autonomía presentada en 2007 por Marruecos sobre el conflicto del Sáhara como la base más seria, creíble y realista para resolverlo. Luego nos olvidamos de ese encuentro con cierto periodista en ámbito de Egipto por parte del primer ministro de Marruecos, diciendo que, bueno, primero hay que consolidar el tema de la incorporación del Sáhara al tema marroquí y luego hablar la carpeta siguiente, que es Ceuta y Melilla, como ciudades absolutamente marroquíes. Lo cual ciertamente es para tener claro que cuando Pedro Baños
un tal coronel Pedro Baños dijo que lo mejor que le podía pasar a España es que tuviera un plazo de 99 años para la entrega de Ceuta y Melilla a Marruecos. Eso lo dijo el señor Baños, que luego hará de superpatriota en ciertos medios digitales. El comercio, ciertamente, contra el veto marroquí a los visados. Atacaron a Ceuta y Melilla a las primeras de cambio. La medida en la que no hay información oficial por parte de España afecta también a los trabajadores marroquíes, pues Marruecos se pega un tiro en el pie. Evidentemente era un secreto a voces en Melilla, en Ceuta, sobre todo porque hacía más de un mes y medio sectores de la hostelería o el comercio constataban que, pese a cumplimentar todos los trámites burocráticos, bueno, pues el trabajador sufría un elemento transfronterizo de dificultad referido a contratar, el transporte, la llegada, ida, venida. Otra cosa es lo que comentábamos que puede ser relativo, sobre todo en ámbito legal, sobre todo a mujeres del hogar, lo cual ciertamente resulta un poco curioso. También el gobierno español, a través del ámbito de la propia Ceuta, afronta impotente un incremento de las llegadas de menores solos, es decir, menas, de 565% en el pasado mes de abril. El gobierno de Ceuta, que preside Juan Vivas, espera poder trasladar a la ministra de Migraciones, Elma Sainz, que visitará por primera vez la ciudad autónoma, la impotencia con la que hace frente al incremento del 565% que registra desde el 1 de enero con el número de llegadas de menores extranjeros no acompañados con respecto al mismo periodo de 2023. 565%. Según los datos a los que ha tenido acceso un servidor, durante los tres primeros meses de este ejercicio, el Servicio de Protección a la Infancia de la ciudad se ha hecho cargo de 286 niños migrantes solos, casi 6 veces más que en enero, febrero y marzo del año pasado, 43. Solo el 10 y el 26 de febrero accedieron irregularmente a Nado, a la localidad española, 27 y 21 menores respectivamente, más que en todo enero de 2023, que fueron 25. El aumento exponencial de las entradas, casi todos jóvenes varones, adolescentes marroquíes con 16, 17 años, aunque también se han acogido a varios con hasta 11 años, ha elevado hasta 288 la cifra de menores sin compañía tutelados por administración local, más del doble de la capacidad máxima a la que se atribuyó en 2022, 132, incluso en situaciones de crisis. El Ejecutivo Autonómico se ha visto obligado a reabrir el alojamiento de emergencia de Piniers, utilizado durante la pandemia y tras la avalancha migratoria de mayo de 2021. Pero el portavoz gubernamental, Alejandro Ramírez, ha advertido en rueda de prensa que todos los recursos que tenemos están desbordados cada día más. Sabemos que la ley de extranjería no se puede cambiar de un día para otro, pero no tenemos capacidad para atender a los menores de una manera óptima y por eso hemos planteado medidas como esta modificación legal o los traslados a otras regiones con plazas disponibles que esperamos lleguen al mayor número posible de nuestra sobreocupación 158. Ha avanzado también consejero de Fomento después de que el Estado haya limitado a 100 las posibles derivaciones desde Ceuta a la península. El modelo de gestión de contingencias migratorias infantiles acordado en 2022 establece que el esfuerzo para atender a los niños que estén por encima de la capacidad del sistema de cada región debe repartirse entre la comunidad de origen, que tiene que asumir entre un 25% y un 50% de su sobreocupación, y el modelo de reparto, que debe hacerse cargo entre el 50% y el 75%. Es un elemento interesante este último referido a los menas, sobre todo teniendo en cuenta de que hubo una avalancha en un momento puntual en donde entraron bastantes niños que estaban buscados por sus padres, para los que no les habían dicho dónde iban a enviar a sus críos, y lo inteligente tal vez sea, dado que llegan a España, darles una clase de lo que son derechos humanos, sistema político, democracia, libertad de prensa, libertad de opinión, unas clases. Y luego, si los reclaman en Marruecos, que vuelvan instruidos de democracia liberal occidental y que tengan el problema ellos, el país de origen, debido a un cambio de mentalidad que es una oportunidad. Una oportunidad a través de Ceuta y Melilla. ¿Por qué?
Evidentemente, la oportunidad estaba en la reconstrucción de una economía de Ceuta y de Melilla dependiente de su zona de hinterland, que evidentemente es algo que debería de estar en la mente de todo el mundo, dado que, si quieres, la integración de Ceuta y Melilla en el ámbito comunitario y también en el ámbito de la OTAN, evidentemente no puede ser que sea más fácil llegar desde Ceuta y de Melilla al ámbito de Nador que respecto de la otra parte peninsular de España. Por tanto, no es tan grave como lo que pasa con las mercancías que llegan desde el ámbito de Canarias a Cádiz o a otras partes peninsulares, que eso es prácticamente como una aduana exterior y con otras circunstancias que resultan absolutamente increíbles, que casi daría más fácil llevar un contenedor de Cádiz a Singapur que de Cádiz a Tenerife. Lo cual, evidentemente, tenemos ahí al amigo economista canario Jorge Dorta, que es un conocedor explícito y ahí tenéis su libro Canarias con futuro del año 2010, que evidentemente es un libro de referencia para conocer la realidad de Canarias. Lo digo lo de Canarias porque tiene el refi el RIC y en principio a través de la comunidad que hay enfrente llamada Gibraltar hay la idea de la zona del campo de Gibraltar, es decir, la línea de la Concepción, como municipio que quiere ser una ciudad autónoma, un elemento que está incorporado en el ámbito constitucional, no para que Ceuta y Melilla, que lo hicieron en 1995, convertirse en comunidades autónomas, ciudad autónoma, sino era para Gibraltar, para que se incorporara con un marco de comunidad autónoma y por tanto venderles la idea de poder ser España con un sistema político propio. Cosa que, evidentemente, no ha supuesto un esquema donde la riqueza sea suficientemente alta como para tener un esquema igualatorio con el ámbito peninsular, teniendo en cuenta de que el Tribunal de Justicia de Andalucía incorpora Ceuta y Melilla en su ámbito y que Almería incorpora a su término municipal la isla de Alborán. Por tanto, técnicamente podría ser cierto el hecho de que Ceuta estaría incorporado en Cádiz y Melilla en la provincia de Málaga. Perfectamente, ningún problema. Pero, evidentemente, eso tendría un problema porque en su momento hicimos un vídeo referido a por qué el señor jefe del Estado español, el rey, no va ni a Ceuta ni a Melilla. Y eso casi que habría que pedir permiso al rey de Marruecos para visitar Ceuta y Melilla, que son España. O no son España. Porque los presidentes del gobierno de España han tenido problemas de ir en calidad de jefe del gobierno y lo hacían incluso andar como presidentes de su partido. Esto es un elemento bien interesante para reflexionar sobre la auténtica realidad de Ceuta y Melilla, sobre todo teniendo en cuenta que hay un libro de un servidor que está disponible en Amazon y está explicado en este canal, en otros vídeos, como es Jaque al Pastor en el Estrecho, una historia real que sucedió en 2007 referido a un día del Sáhara que reverberó en Ceuta y en Melilla. Un libro bien interesante, está en Amazon, escrito por un servidor, vuelvo a decir, Jaque al Pastor en el Estrecho. Sáhara, Ceuta y Melilla. Recomiendo vivamente a los que lleguen hasta aquí que hagan el favor de ir a Amazon, coger el libro y después leerlo y evaluarlo. Porque tiene que ver con lo que estamos comentando. Si quieres tener el marco de seguridad incorporado Ceuta y Melilla, primero, evidentemente, hay que potenciar el flanco sur y potenciar la idea de que Ceuta y Melilla pueden estar incorporados en el marco del Tratado del Atlántico Norte. ¿Por qué? Pues porque Francia metió al ámbito de Argelia y en 1962, después de los acuerdos de Vienne, salió, a pesar de que sigue estando ahí en los documentos, como una adenda que se hizo en el comienzo de la organización y que evidentemente puede servir para que la Guyana francesa sea parte estructural de la OTAN, pero Malvinas no. Por eso en 1982 la OTAN no se vio impelida debido a que fue invadido un territorio británico, pero no un territorio OTAN. Y por tanto, ahí estaría parte del asunto y del intríngulis, en donde Ceuta, Melilla no estarían formalmente incorporados en el marco del artículo 5 y artículo 6 del Tratado del Atlántico Norte, pero Canarias sí, Baleares evidentemente sí. Y en principio los territorios llamados Chafarinas, en teoría, la isla de Perejil, en teoría,
podría incorporarse debido a que, bueno, pues es territorio marítimo, la isla de Alborán, son elementos difusos, pero evidentemente ahí tenemos el asunto de las negociaciones políticas. Si Ceuta y Melilla no están incorporados en el marco del artículo 5 y el artículo 6 del Tratado de la OTAN, es porque los gobiernos españoles no han negociado bien en los últimos años y décadas. Y lo mismo en el ámbito de Schengen. Schengen es el que da la posibilidad de tránsito libre, las 4 libertades básicas de la Unión Europea, y por tanto ahí tenemos un elemento concreto en donde solamente hasta 2020 no se incorpora el marco de Ceuta y Melilla en el marco de Schengen, lo cual evidentemente es un demérito para su españolidad. Eso me parece a mí. Y por tanto, es algo que redundaba una cierta percepción sublime referido al marco general, una supuesta marroquinidad debido al tránsito más o menos libre en el ámbito de Ceuta y Melilla con las ciudades de alrededor marroquíes y el hecho de que tuvieran una serie de derechos adquiridos en el ámbito de los marroquíes surgidos desde su territorio al ámbito del ingreso en Ceuta y en Melilla, sobre todo por la situación que ciertamente se daba de paso más o menos libre entre un lado y otro de territorio africano. Lo cual evidentemente debe de llevar a entender que el programa de máximos del Gran Marruecos tiene una larga duración y tiene bastante que ver con la monarquía marroquí, con el Macén, con Palacio, y que evidentemente tiene bastante que ver con proyectos que derivan de la estabilidad e inestabilidad de la corona desde tiempos de Hassan II y su padre Mohamed V. Y que evidentemente Hassan II hubo intentos de golpe de Estado bastante importantes y que tiene bastante que ver con el hecho de que no confiara en el ejército para la Marcha Verde, que tiene bastante que ver con muchos otros elementos que llevan a Mohamed VI a tener la vida que tiene, sobre todo en el ámbito de Gabón, París. No vive demasiado en Marruecos, a pesar de que formalmente es el rey de Marruecos. Y luego está el asunto de la herencia, porque Mohamed VI tiene el asunto del Sáhara como aparente intención de legado para el ámbito de Marruecos. Pero la idea es que Hassan III, su hijo, sea el que incorpore Ceuta y Melilla al ámbito de Marruecos. Y eso, evidentemente, puede ser las llamadas guerras en zona gris, guerras híbridas, el ámbito de no ir a confrontación directa, sobre todo teniendo en cuenta que lo que comentamos en un caso como es la operación Romeo Sierra de Perejil 2002 y el hecho de la confrontación por superación de la capacitación. España entonces tenía una capacitación muy superior a las Fuerzas Armadas marroquíes y por tanto si se hubieran metido en una confrontación militar directa habrían tenido un problema bastante gordo, lo cual evidentemente significa que la superación de esas capacitaciones militares marroquíes y la incapacitación de gasto militar, de inversión militar desde 2004 al 2024 por parte de España, lo cual lleva incluso metido el tema de la mentalidad, es porque evidentemente hay que tener una conciencia de defensa, como algunos tipo Yago Rodríguez y otros han denunciado en el ámbito general. Su canal, Cosas Militares, tiene ese foco principal de la defensa de España, pero desde la idea de que las personas sientan esa percepción de que la inseguridad está inducida en buena medida por la incapacitación de los materiales, pero también la incapacitación de las personas para entender que si vis pacem para bellum, y también si vis bellum para pacem. Y por tanto, la paz solamente se establece cuando no hay capacitación para poder superar esas defensas del país al que quieres o bien tomar una determinada circunstancia o tratar del ámbito de que cuando uno tiene una aspiración en la vida puede intentarlo por las reglas establecidas, pero puede tener cierta vocación referido a hacerlo de otra manera, siempre y cuando de esa otra manera no haya un castigo equivalente, siempre que el precio sea menor al que uno puede establecer referido al premio gordo. Es decir, si vas a robar un banco y tiene 100.000 barras de oro, digamos que el coste equivalente es de 5.000 barras de oro, pues vamos a ello, vamos a robar ese banco. Pero si el robo del banco tiene un coste efectivo después
de 300.000 barras de oro en consecuencias, pues evidentemente sabes perfectamente que no te conviene y mejor gastas tus esfuerzos en otro ámbito, en otro camino, en otra circunstancia. Ese es el principio básico. Marruecos sabe perfectamente que España es débil con Ceuta y Melilla. Sabe perfectamente que no hay una conciencia de defensa. Sabe perfectamente que hace 20 años no hay un gasto suficiente en defensa. Y presiona. Presiona con temas migratorios. En tema de Ceuta, en tema de Melilla. Y a veces ha dado la impresión de que España cede inmediatamente después de estas presiones y por lo tanto sabe que puede haber una causa-efecto referido a ese tira-afloja, sobre todo teniendo en cuenta lo que la Unión Europea ha hecho con Erdogan en aquella crisis de los migrantes en el ámbito de Siria, 2015, 2016 y en adelante. Por tanto, hay una percepción de cuál es el juego referido a palo, zanahoria, España, jugando con dos ciudades que aparentemente son españolas, Ceuta y Melilla, el no reconocimiento de unas aduanas para Ceuta y Melilla, porque empiezan a enseñar la patita referido al hecho de no reconocer como ciudades extranjeras Ceuta y Melilla, cosa que el gobierno español tiene su responsabilidad a la hora de decirle a todos los países del mundo que no reconocen a Ceuta y Melilla sino como parte intrínseca del Estado español, decirles que cualquier cosa que haga Marruecos es algo de ellos, pero que no tendrá ningún beneficio, sobre todo teniendo en cuenta que cualquier invasión de territorio español, de la manera que sea, guerra híbrida, guerra en zona gris, en tema de migrantes, pues evidentemente, como cualquier otro país, va a ser tratado de cierta manera. Pero parece que España no está en ese juego, hasta el punto del tema de las aduanas, el tema de los pasos en frontera, el tema de poder o no recriminarle diplomáticamente a Marruecos y, por lo tanto, en el fondo, la servidumbre que parece haberse anidado con el tío Antonio, con el señor Pedro Sánchez Pérez Castejón, con el tema del Sáhara, que en teoría es un asunto español, pero han hecho dejación por razones que aún no han sido explicadas. Ese ámbito de Gali, el ámbito de Argelia, el ámbito de Marruecos, era un momento especialmente dulce con el asunto de el gas argelino llevado a España y a través de las instalaciones en España poder ser un faro de suministro de gas norteafricano para el ámbito europeo, con el ámbito de Rusia, guerra en Ucrania, Nord Stream y todo esto, hasta el punto de que la consecuencia ha sido que no solamente se importa gas de otros lugares, sino que también se importa gas de Rusia, para vendérselo a Marruecos. Lo cual es ciertamente alucinante. Y hay el riesgo de, ciertamente, el gas argelino que va por un tubo y después demostrar que el otro tubo que llega hasta Marruecos no hay ni una sola gota de gas argelino, sino que, oh Dios mío, es gas ruso. Está el Estado español pagándole directa o indirectamente para que Marruecos vea cómo acaba haciendo doble juego. Jesús de la Cruz lo dijo alguna que otra vez en Twitter, X, el hecho de que Marruecos ha hecho ojitos a Rusia, Marruecos ha hecho ojitos a China, cuando se supone que Marruecos es el país más cercano en el ámbito norteafricano de los Estados Unidos. Uno de los países con más larga data de relación diplomática después de la de Portugal e Inglaterra. Por tanto, es un asunto que merece una atención especial, sobre todo para los españoles, y entender cuál es su lugar en el mundo, conciencia de defensa, saber qué hacer con la españolidad, porque tiene dificultades, y a veces no en el ámbito de Cataluña, no en el ámbito de Euskadi y en otros lugares llamados sospechosos habituales, sino con su españolidad ligada a Olivenz, al Sáhara, a Ceuta, Melilla, Gibraltar, pero Gibraltar ligado a la línea de la Concepción. Y por tanto, una visión global de los problemas en sus ingredientes para poder entender su solución. Por eso resulta interesante el libro Jaque al pastor en el estrecho, porque evidentemente fue una sobrereacción a una situación que podía haberse resuelto bastante fácil, pero como tienen ese puntito de
excitación era una respuesta que realmente era absolutamente previsible, aunque no lo supiéramos. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty Helpien.